Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Siempre estamos tratando de evitar la tensión entre Atenas y Jerusalén. Y esta vez lo vamos a hacer a partir de un tópico que originalmente es de Jerusalén, pero que con Atenas incluimos las naciones, el mundo de las naciones, lo ha tomado como suyo porque ha tenido dificultades en tramitar el sentido. Porque el sentido de este episodio, que es un episodio bíblico, lo decimos desde ahora, es un episodio bíblico difícil de obtener de él una interpretación satisfactoria a nivel moral. No es un episodio difícilmente ejemplificador, difícilmente moralmente edificante. Nos estamos refiriendo a la mal llamado sacrificio de Isaac, que ciertamente debiera ser indicado como la actividad, es decir, el atamiento, el atar, ¿no? Porque efectivamente el sacrificio no se consuma, no hay fracción de sangre, no corre sangre, es una de las condiciones necesarias para hablar efectivamente de un sacrificio, ¿no? De modo que ni la consumación ni el modo en que este acto se consuma logran convertirlo en un sacrificio, lo cual no quita el aspecto tremendo, uso la palabra tremenda, que creo que es la más, el tremendum, la más adecuada, el carácter tremendo, escandaloso de este episodio en el cual Dios ordena a Abraham o a cualquier padre que entregue en sacrificio, que quite la vida a su propio hijo. Ha sido un dolor de cabeza para los padres de la Iglesia de los primeros siglos, para la teología cristiana e incluso para los intérpretes judíos, por supuesto, que no están exentos de esta consternación hermenéutica, el lidiar con este episodio. Así que yo creo, querido Jorge, que vamos a hacer de esto por lo menos 2 entregas, que va a haber ahí para cortar aquí. Pero hoy voy a empezar con una interpretación que me parece muy interesante, descuidada porque no siempre se la menciona a la hora de ver la recepción de este episodio. Sin lugar a dudas, hay que nombrarlo ahora, desde ya. El primero que es nombrado cuando se habla de este episodio es Kierkegaard, como diría un danés mientras come un pan negro con un buen arenque. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, hace una lectura de este episodio, famosa, la más famosa, escribe un libro entero sobre este episodio, que se llama Temor y Temblor, uno de los libros favoritos de Borges, libro que ya está en la lista para recomendar al final del programa. Además es un libro que se consigue, hay una muy buena última edición, y esa es la canónica de las recepciones del episodio de la quedad o sacrificio de Abraham e Isaac. Voy a leer una frase nada más, porque quiero pasar a otro filósofo, que es el que me va a interesar hoy, pero es ineludible Kierkegaard, y
esta frase de Kierkegaard. Dice Kierkegaard: ay, ay del mensajero que se hubiera acercado a Abraham con semejante noticia, ¿no? De que tiene que... ¿Quién habría osado ser el emisario de esta aflicción? Yo era Dios mismo que así probaba a Abraham. Es decir, Dios... Acá vienen dos grandes legados de la interpretación de Abraham e Isaac. Un primer legado es que esto es una prueba. Es una prueba, ¿no? Esto es fundamental como legado. Es una interpretación teológica que el cristianismo va a explotar en el mejor de los sentidos, lo digo, este sentido, ¿no? La prueba. También hay varios midrashim, ahí comparten varios midrashim, varias interpretaciones cristianas, que se trata de una prueba, ¿no? Una prueba a la que es sometido. Ahora, vamos a lo que el otro filósofo. Que el otro filósofo es, por supuesto, posterior, casi contesta su texto, que ahora vamos a decir cuál es, casi es una contestación a Kierkegaard. El texto, el filósofo es Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, el famoso Jean-Paul Sartre. El texto es un texto de 1946, o sea, recién terminada la guerra, prácticamente coincidiendo con la liberación, y en realidad, además, es una conferencia. Es una conferencia que el propio Sartre da el 29 de octubre, lunes de 1945. O sea, ahí con la liberación, ¿no? Esto también es interesante, la fecha, ¿no? Una fecha tan importante. La da en un club cultural, Maquenot, en francés, ahora, la palabra francés para ahora, así se llamaba el club. Fue un éxito absoluto. Esa conferencia fue casi la carta de nacimiento de la corriente existencialista en Francia. Hay una referencia a esa conferencia en el libro, no entran las recomendaciones porque esto es muy anecdótico, pero de paso lo recomendamos como una lectura siempre, que nunca está mal, de Boris Vian, La espuma de los días. La espuma de los días, se refiere Boris Vian a esta conferencia, ¿no? Aparte era músico Boris Vian. Aquí es el núcleo de lo que quería plantear hoy. Sartre refuta o intenta refutar justamente a Kierkegaard. Es una interpretación bastante original. En muchas interpretaciones de este episodio bíblico, pocas veces la he citado, la he oído citar, porque vale la pena. Vale la pena incluso para estar en desacuerdo, que en el encuentro que viene, en la próxima emisión, Jorge, seguiremos con otras interpretaciones que van a refutar esta de Sartre que estamos planteando hoy. Aparte, tenemos que hablar del gran cuadro de Caravaggio, ¿no? sobre esta escena. Aparte de los tantos cuadros que hay, el cuadro de Caravaggio quizás es uno de los más interesantes. Ya tendremos oportunidades a hablar de ese cuadro. Leo lo que dice, recordemos que es una conferencia que luego fue taquigrafiada, hay una transcripción taquigráfica, y cuando compramos el libro, cuando leemos el libro, que tenemos
esa transcripción. Entonces voy al texto de Sartre. Dice, un ángel le ha ordenado a Abraham que sacrifique a su hijo. Todo va bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido y ha dicho, tú eres Abraham, tú sacrificarás a tu hijo. Cada uno puede preguntarse de entrada, ¿es en verdad un ángel? ¿Soy yo en verdad Abraham? ¿Qué lo demuestra? Había una loca que tenía alucinaciones. Alguien le hablaba por teléfono y le daba órdenes. El médico le preguntó, ¿quién es el que le habla a usted? Ella respondió, dice que es Dios. ¿Qué le demostraba en efecto que era Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué demuestra que sea un ángel? Si yo oigo voces, ¿qué prueba que vengan del cielo y no del infierno o del subconsciente o de un estado patológico? ¿Qué prueba que se dirigen a mí? No encontraré ninguna prueba, sigue diciendo Sartre, ninguna señal que me convenza. Si una voz se dirige a mí, seré siempre yo quien decida que esta voz es la voz de un ángel. Bueno, un texto muy polémico y muy interesante, muy poco citado en las discusiones sobre el tema. Yo creo que va a un tema que también aparece incluso en discusiones teológicas. Es dos cosas muy interesantes. Primero, que está jugando con la idea de alucinación. Y en toda la tradición vetotestamentaria, o más correctamente del Tanaj, la idea siempre es la voz, Shema, ¿no? Escucha, la voz. Hay una filósofa francesa, Marlène Sarader, con Z, que escribió un libro muy bueno sobre este tema, la idea de la voz, ¿no? Siempre la preeminencia de la voz sobre lo visual. En el cristianismo siempre es una visión de la Virgen. En el judaísmo se escucha una voz. Ahora, claro, la voz siempre tiene esa dualidad de la identificación. La visión es más unívoca. De modo que, en el fondo, lo que está diciendo Sartre, es muy difícil, ya sea en este episodio bíblico como en la vida, distinguir exactamente si lo que oigo proviene de una objetividad cierta, exterior a mí, o si es una interpretación propia. Ahí me parece, Jorge, que hay un gran tema, por supuesto lo vamos a continuar, pero que no es menor tampoco que en esta conferencia Sartre elija confrontar con Kierkegaard, que es precisamente el pionero del existencialismo. O sea, Sartre es el que le da carta de nacimiento oficial y lo convierte en una corriente, pero prácticamente todos los grandes puntos de Kierkegaard, la angustia, la decisión, la repetición, sobre todo la angustia y la decisión, y el instante, aparecen en el relato bíblico de la quedada de Isaac. Así que yo creo que este es el núcleo fundamental de lo que hoy me interesaba plantear. Bueno, y esta es la primera parte, como anticipaste, que va a tener una continuación la semana que viene para seguir hablando de estas distintas interpretaciones del sacrificio de Isaac, estas distintas visiones o voces sobre el sacrificio.
Muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces. Hasta luego, querido Jorge, y a la audiencia.